Bueno, para contarles solamente es la empresa que tengo exclusivamente de montajes. Bueno, tengo varias cosas, pero entre estas, y básicamente es un brochure de lo que nosotros hacemos. Ustedes ahí pueden entrar a Facebook, entrar en live la página. De vez en cuando lanzo noticias relacionadas con temas de montaje. Y bueno, y si quieren descargar el brochure, solamente lo escanean con su app y lo tienen digital. Así. Eso es lo práctico. Cualquier apoyo que necesiten, pueden contar conmigo. La aplicación de... Aprovechando. Y así ustedes. Yo les comentaba ahí en el REC que realmente una pericia no es que se haga el trabajo de uno, es difícil. Siempre se necesita un equipo, dependiendo de la magnitud del trabajo. Entonces, en caso de que haya la oportunidad de hacer un trabajo muy grande, definitivamente a lo primero voy a empezar a mirar solo de acá. Profe, en el break también estamos conversando con los compañeros de nuestro grupo y nos gustaría determinar primero, claro, el tema es más vinculado con el lucro cesante, ¿no? Pero tenemos una opinión poco distinta a la de la pericia y que asumiendo, los economistas trabajan con supuestos, asumiendo que Hermanos S.A. en alguna parte del proceso haya convocado a un perito de parte, podría ser interesante el análisis a la contra. Sí, y también sirve como punto de partida para entender el caso, ¿no? No sé si nos permite, ¿no? Lo que tenemos que continuar ahorita es el daño emergente, el objetivo de los daños. Y de ahí pasamos al lucro. ¿Ya? Entonces en el lucro ahí aclaramos las cosas. Ya. El código de la contraseña. Ya, Solo por los normales, no por los y el 50% cuadrado, o sea, si están en Chile que compra empresa. Yo voy a Daño emergente. no voy a ahí tienes que pagar, tú no vas a pagar por todo el proyecto, por las tierras que están en Lo que ella quería poner, si lo movemos ¿Ya? Tiene su quinta generación. A ver, como ya tenemos los hechos claros, los antecedentes, dice, objetivo del informe. El objetivo principal del informe es identificar y cuantificar 1. Mermas en el patrimonio y o 2. Ganancias frustradas o dejadas de percibir con la empresa Agrícola Perú, que puedan tener una relación de causalidad con acciones directas o indirectas o omisiones de la empresa Hermanos S.A. a efectos de que un experto legal determine si dichos daños son materia indemnizable en la medida que hayan sido ocasionados por doble culpa.
Dolo quiere decir gastos a propósito. Así es. Es un poco lo que te estaba comentando, ¿no? El tema de los registros, que aparentemente fue intencional. Entonces, por ahí viene el tema de dolo. A ver. El siguiente punto. Daño emergente. ¿Quién quiere leer daño emergente? Daño emergente que estará... No se peleen, no se peleen. Las damas primero. Las damas o los hombres primero. Daño emergente. Estarán referidos a todos los gastos, desembolsos y en general cualquier concepto análogo o nuevas obligaciones contenido que asumido indebidamente Agrícola Perú S.A. por causas imputables a terceros. Ahora sí, lucro cesante. Lucro cesante que estará referido a todas aquellas ganancias que Agrícola Perú S.A. haya dejado de percibir de manera total o parcial por causas imputables a terceros. Sobre este particular se deberá tener en cuenta que no es necesario que la ganancia frustrada se fundamente en un título que existe en el patrimonio del acreedor en el momento del daño. Esto es, no resulta imprescindible que en el momento en el que se produce el hecho dañoso, el incremento patrimonial susceptible de integrar el lucro cesante ya se haya concretado, sino que basta que se pudiera razonablemente haber llegado a concretar en el futuro. En otras palabras, esto se explica como la ganancia que se puede esperar con cierta verosimilitud, según el curso normal de las cosas o según las circunstancias especiales del caso. Es decir, en ningún caso se exige certeza absoluta, sino fundada probabilidad de que se concrete esta ganancia o el flujo de ingresos. Por consiguiente, para que las ganancias frustradas se estimen acreditadas, basta que se llegue a la conclusión de que se habrían normalmente producido de no mediar el hecho generador de responsabilidad. Ámbito del informe. Ya no se pelean. Como consecuencia del sobreendeudamiento debido a la no venta fallida del terreno a Redondo S.A., la cuantificación del gasto que ha incurrido Agrícola Perú S.A. en abogados desde febrero del 2011 hasta junio del 2013. Cuantificación del gasto que ha incurrido Agrícola Perú S.A. en abogados por el proceso seguido contra Hermano S.A. desde octubre del 2009 a mayo del 2014. Cálculo de los intereses adicionales generados por los refinanciamientos con el Banco Interbank. Este daño emergente se refiere a la diferencia entre los intereses generados del escenario real contra los intereses generados de un escenario supuesto, fundamentado en la venta de hectáreas a la empresa Redondo S.A., facilitando el prepago parcial del saldo de la deuda a mayo del 2013. Identificación del plan de inversión y o proyecto de la empresa agrícola Perú S.A., que han experimentado pérdida de oportunidad de ganancias por causa imputable a un tercero o prueba de la existencia de ganancias frustradas. Bien. Entonces, en el ámbito ya nos está indicando qué es lo que vamos a desarrollar. ¿Vale? Ahí tenemos la parte de metodología, que explica un poco sobre el daño emergente. Esta parte aquí la quiere leer. Daño emergente. Para la comprobación de la existencia de gastos asociados al daño, se han revisado los egresos contables de la empresa que pudiesen tener vinculación con actos u omisiones vinculados a acciones de Hermanos S.A. Para cuantificar los gastos, se requirió verificar las facturas de gastos incluidos por concepto de gastos en abogados. Para efectos de la identificación de los proyectos de inversión dejados de ejecutarse y contratos de financiamiento adicionales generados por la falta de liquidez y la venta fallida del terreno,
que se hayan extinguido o estén por extinguirse o modificarse por supuesta responsabilidad de un tercero, en detrimento de las ganancias a percibir por Agrícola Perú SAC, se ha realizado una búsqueda en los archivos de Agrícola Perú SAC y se ha corroborado su existencia y o registro a través de la revisión de documentos contables y contractuales suscritos con el Banco Interbanco, así como estados de cuentas bancarios. La información se contrasta con las declaraciones de los funcionarios de Agrícola Perú SAC que tienen conocimiento de las operaciones consideradas relevantes para la presentación de la presente evaluación. Se entrevistó a los señores tal y tal. No nos importa quiénes somos. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Por qué tenemos que verificar la factura de los gastos incurridos por conceptos de gastos de abono? Para ver. Ya, pero ¿cómo así se interpreta? O sea, ya sabemos que es un año emergente, pero ¿por qué gasto de los abogados? Son reales. ¿Pudo haber un gasto más? Pero los gastos son los planes, los presupuestos ocasionados en sí, no es que eso a futuro. Claro. Es el paso adelante. ¿Pero por qué el gasto de abogados? O sea, acá indica... Porque ese es el que el abogado te cobra adelantado. Porque es un gasto directo con el hecho económico. Claro, que sí, no. Por esa razón se contabiliza, ¿no? Y se buscan las facturas para asesorarse desde ese punto de vista. Todo lo relacionado. Si recuerdan, ¿no? Denle like a los abogados también. Ah, sí. Se me olvidó. Y solamente serían gastos legales, no pueden ser gastos de otra índole. Como Por ejemplo, ¿cómo se llama? Gastos por transportes que se haya tenido que realizar la persona para trasladarse a... O sea, mejor dicho, hay otro tipo de gastos que no solamente son... para trasladarse y ir al estudio. ¿Ah? Vamos a suponer. Para trasladarse para ir al estudio. Vamos a hipotético, vamos Sí. a forzar el que pudieron haberse incluido, Y el tiempo pero que- es muy cuestionable. el tiempo que se pierde también. No, pero Ese bueno, lo así que ya hice no en un procesante, sí que se podría poner eso, ¿no? No, El tiempo que se pierde, el costo de oportunidad de uno. sería también un daño emergente, pero habría que calcular ese tiempo. ¿Cómo calculas ese tiempo? Para eso la empresa tendría que tener qué sé yo, como una estructura de calcular el costo de horas de las personas. Bueno, el costero por Y trasladarse, eso hay que sustentarlo con todo el día de la planilla. sería un costero por trasladarse en todo caso. Pero eso se lo Pero renta. con la planilla se pudiera mostrar. O sea, acá la pretensión es gasto del abogado. ¿Qué pudieron agregarle más? El transporte de ir hacia el estudio, el combustible, por ejemplo. Vigilancia. Cuando hay estos casos, las empresas, así sea un pedazo, te contratan una empresa de vigilancia porque no es que es como una invasión o algo así. O sea, entre comillas es una invasión, pero al terreno, Ahí al predio agrícola. Los bióticos. ya, Movilizar hasta allá. La movilización. Así, eso está en función de pretensión. Pueden haberse adicionado otros gastos, como lo están comentando, inclusive las horas de personal, para el tiempo demandado, pero lo tangible que quizás consideraron, y en opinión nuestra también, es justamente el tema de los abogados, porque aparte que representa un alto costo, los otros costos como que son mínimos, son menores, y podría demandar mucho tiempo en sustentarlo, en revisarlos, y demás, hasta podría ser un poco más caro el horario del perito que levantar eso. Entonces, pero en el caso de los costos de abogados es práctico, es facturas, y bueno, y ellos sí pagan muy bien. Por eso. Y la otra parte que es los financiamientos, ¿no? Acá los financiamientos que la empresa tenía son ya de millones, o sea, de millón para arriba, y obviamente el costo financiero igual es alto. Así sean de largo plazo, estamos hablando de
proyectos agrícolas. Ustedes saben que los proyectos agrícolas no son proyectos pues, de corto plazo, son de largo plazo. Son estacionales, cada 3 años van variando la cosecha. Entonces la inversión es... A ver, sigamos con la parte teórica. Lucro cesante. A ver, para la valorización aproximada del monto de la ganancia cruzada, se procede principalmente bajo la metodología económica del flujo de fondos, dado que el proyecto es una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo y que generan el flujo de fondos mencionado. La actualización del flujo de fondos se interpreta como la generación de futuras ganancias para Agrícola Perú, SAC, para lo cual se hace necesaria una evaluación del valor actual neto (BAN) de dichas ganancias. El flujo de fondos se ha realizado en un horizonte de 10 años a través de la presentación sistemática de los costos y beneficios financieros de un proyecto, los cuales se resumen por medio de los indicadores de rentabilidad que se definen en base a los costos, gastos, inversiones e ingresos relacionados con el proyecto. De esta manera el proyecto podrá compararse con otros para luego tomar una decisión respecto a la conveniencia de realizarlo. La revisión tiene entonces 2 grandes pasos: la sistematización y presentación de los costos y beneficios en el flujo de fondos. Los indicadores de rentabilidad nos permiten ver la viabilidad del proyecto, así como compararlos con otros proyectos. Este paso consiste en el descuento intertemporal y el cálculo de un parámetro de evaluación con el fin de señalar la rentabilidad del proyecto. Para el caso de Agrícola Perú, se ha analizado un proyecto de inversión que consta del desarrollo y cultivo de 1.447 hectáreas de terreno, compuestas a su vez de 500 hectáreas de palco y 947 hectáreas de algodón. El objetivo principal de los flujos de fondos es proyectar las rentabilidades futuras que generará el proyecto de 1.427 hectáreas y así entender la magnitud económica que se hubiera generado para Agrícola Perú, SAC. El modelo evaluado calcula los flujos de fondos de ingresos que se hubieran obtenido por el proyecto de haberse ejecutado. Como se indicó anteriormente, el valor actual neto, BAN, también conocido como valor presente, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originado por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual, es decir, actualizar mediante una tasa todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. El método del valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero del flujo de fondos futuro que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado. Después ya viene fórmula, ¿no? Ajá. Las fórmulas. Ya. Bien. Entonces, el lucro cesante va a ser sobre un proyecto agrícola que tenían planificado. Y aquí vamos a entrar un poco a la consulta que indicaba. ¿Cuál era la cantidad de hectáreas inicial? 6.192.
indicado aquí, o sea, ya sabemos que el proyecto maneja esta hectárea, ¿no? Que más o menos es la cuarta parte de esto. Puede ser por ejemplo. Los terrenos en disputa estamos hablando en globales de 100.000 hectáreas. Sí, Y tenemos 1.000 hectáreas en el proyecto. Entonces, creo que la consulta que hacías era ¿por qué no se trabajó sobre esto? No. Un dato que no está son las hectáreas que disputan de empresas hermanos. Ah, esta hectárea, La hectárea total, el área total, ¿según quién? según el Seminario. Nada, claro. O sea, el área... no, según Pequeza, que es el proyecto especial. Bueno, nada Sí. de Contrato compraventa está ahí. Ah, nada de Pequeza, sí. Ya, ¿De qué se dedicó la Ese es el área de subasta. Exacto. Vejeza e INADE, ambos. Sí, es mismo. Hay otra, no hay más. No. No, eso es complemento. Entonces, lo que debo entender es que la diferencia... Ah, ya. A ver, Lo que reclama sí, exactamente, no tenemos ese. No dice dato. Porque al menos no lo tengo en la cara. Pero lo que sí tengo entendido es que esta diferencia de acá, o sea, hay producción de agrícola, o sea, que maneja estas tierras, o sea, la diferencia. Sí. O sea, las trabajo. Pero como dices, es una parte de hermanos que no es el total de esto. O sea, hay una fracción aquí. Hay una fracción aquí. Que involucra esto. Pero, perdón, profesor, ese 1347 es de un proyecto que Taque se coge como modelo para poder más que todo compararlo en cuanto a rentabilidad. Sí. Solamente, primero vamos a ver el tema de hectáreas, pero quería los datos claros no están acá. El dato de las hectáreas no está acá. No está acá, claro. Ahorita entro a lo que se indica. Aquí hay una fracción que desconocemos, hectáreas, pero esta fracción puede involucrar parte de esto. Pero el hecho no es el tema de hectáreas. El tema es que agrícola, en base a este problema de acá, se queda limitada para desarrollar. O sea, se queda frustrada para vender o para desarrollar proyectos. ¿Por qué? Porque ya no sabe si estas tierras de acá realmente va a ser de ellos. Entonces, al no saber si realmente va a ser de ellos ya habían elaborado un proyecto, ya lo tenían todo aprobado. Pero al tener esta situación de acá, al darse cuenta de eso de acá, frustra ese proyecto. Entonces, ya no estamos hablando de un tema de si cuántas hectáreas corresponden acá o corresponden acá. El tema está en que de todo esto de acá, bueno, lo que reclama ellos, como diciendo, se desconoce la certeza si realmente va a ser para agrícola o va a ser para granos. Entonces, cuando llega una situación en que quieren vender una parte de las hectáreas, ahí es donde tienen el problema del saneamiento y no la pueden vender. Y paralelamente tenían este proyecto que ya deciden no hacerlo. porque también pueden haber sustentado que era más, ¿no? Pueden haber dicho, oye, 2.000 hectáreas para el proyecto que está pendiente. Y como me generas este hecho económico, me has imposibilitado de las futuras. Claro, pero este es el proyecto que tenían hecho sobre esta base. Sobre esa base, ¿no? También puede ser objeto. Quizás no pudo haber sido un proyecto mayor, pero el que evidenciamos fue esto. Eso es lo que se evidenció. Sí, Eso a modo de proyecto.
Ajá. Eso vamos a ir luego. Acá hay, profe, pero ¿Dónde está? bueno, con todo respeto, ¿no? Pero el punto de vista que yo iba era de que, bajo la lógica que la empresa tiene 6.000 hectáreas y en disputa, o mi área para el proyecto son 1.400, estas 1.400, si sé que está en disputa, yo las pude haber, asumiendo que la tierra es igual, que los rendimientos son iguales, los pude haber llevado más a la izquierda. O sea, tengo área como para seguir desarrollando los 1.400 hectáreas. Eso no nos compete a nosotros. Está bien, no nos compete, pero para la empresa Hermanos, o sea, yo me pongo en el supuesto de Hermanos. Hermanos dice, ¿por qué voy a asumir o voy a evaluar el daño en base a un banco de 1.400 hectáreas cuando tienes todavía hectáreas o campos de sobra para haberlo llevado más acá del proyecto? Es que justamente acá era lo que implicaba, que Agrícola, toda esta parte, también la tiene producida, propia de ellos. O sea, tiene producción propia. O sea, ¿Entiendes? todos los 6.000 hectáreas están produciendo. Claro, exactamente. Simplemente. Y tienen variedad. Y O sea, la Agrícola tiene, o sea, El hecho si no es- tiene paltos, tiene otro tipo de páprica. De hecho, yo tenía un proyecto ya evidenciado de 1.400 hectáreas Que estaba en producir, esta zona. para producir, pendiente de producción. Y estaba demarcado que estaba en esta zona. Ya, ahora, Eso lo dice en la... Sí. Acá no se puede. No, no es en la separata, solo en los anexos. Ya, pero claro, ahí la información está un poco limitada. Pero asumiendo de que hay dos posturas, que Hermano reclama la totalidad de esos 1.400, ahí yo sí creo que cabe el análisis que se hace del grupo de No, reclama más que esto. más. Sí, el área es más que esto. O sea, es un poco menos de esto, no tengo la cifra, pero dentro, esta área está dentro de... Ah, bueno, ahí ya sí está fundamentado, porque si el área hubiese sido menor, ahí era el Pero es un área delimitada, ojo, no es que se puedan jugar las áreas, o sea, el área que ellos reclaman está delimitada. Pero sí, es una fracción algo menor que esta, pero sí mucho menor que esta. Pero igual Agrícola no sabía nada de que estos señores estaban reclamando, entonces Agrícola trabajó sobre esto. Y tiene toda su extensión trabajada en la diferencia. Pero claro, que en esta área de acá, al momento de que ya se entera, ve que este proyecto que iban a desarrollarlo, ya queda frustrado. Ya, bien. Ahora sí. Daño emergente. Vamos, capítulo 3, análisis y resultados. El punto A. cuantificación de gastos de honorarios legales ascendente a $660.655.55 americanos. Se realizó la cuantificación de los gastos por honorarios legales en base a copias de facturas originales, las mismas que a la fecha se encuentran fedateadas. Estas facturas corresponden al periodo octubre 2009 a marzo 2014, por el daño emergente surgido a raíz de la disputa legal entre Hermanos SAC y Agrícola Perú. El importe total de los gastos por honorarios legales es de $660.655, conformado por A, un total de 22.000, B, 248.000, C, 12.000, D, 356.000, D, con relación al ICP, con un total de $21.000. Para esto se expone varios anexos. A ver, ¿consideran importante que hayan estado fedateadas las facturas? Sí. Ante notaría. A veces se hace, a veces no. Siempre, cuando se trata de agregar validaciones, es como que le estás dando una mayor certeza. Claro, a veces el cliente puede decir, no, ¿por qué va a fedatear si es un costo adicional? Y todo eso. O sea, hablando en el trabajo del desarrollo. Y también hay un tiempo en que te demanda fedatear todas las facturas. Acá hay un montón de facturas.
Ahora, como ven los montos, solamente en el estudio de abogados, $160,000. Es bastante curioso. Pero por ahí viene la importancia de Federación. Federación. Claro. ¿Se imagina cuánto más hubiéramos adicionado de los taxis al estudio, la estación? 2%, 2%. Ahora, aprovechando esto, ¿cómo tener la certeza de que una folía realmente corresponde a este caso? Imagínense el comprobante. Imagínense el comprobante. En agrícola, pero igual no debe ser el único problema legal que tengo, debe tener muchos más. ¿Cómo sé que la factura de ese estudio dice el caso? corresponde a este caso? ¿Puede hacer? Aunque a veces es abierto el contrato, ¿no? Sí, es lo que se va. A veces el contrato, a veces no hay, y si hay es abierto. ¿De qué manera? Ya, uno es el concepto, pero a veces el concepto no lo pone. Claro. Estructuras y Los informes. El informe legal. Claro, pero ojo, acá estamos viendo facturas, no estamos indicando que hemos visto informe. No te digo, una factura, para que sea pagada, tiene que venir con un sustento, que es el informe. Sí, claro, no necesariamente es un informe. Cuando pasa una factura, un estudio, te dice asesoría por 3 horas. Y ahí no hay un informe. Bueno, si es una empresa privada, quizás haya esa. Que si es una empresa, claro, es una empresa privada, ¿no? Bueno, siempre es, así es, o sea, hay libertad, ¿no? Como un tema es una fuerza, ¿no? Acá donde tratamos de recurrir a nuestros amigos contadores. Claro, hay que revisar en las cuentas si hay un tipo de recurso específico para ese tipo. Generalmente no lo tiene. Uno, el primer alineamiento que tú haces son las fechas. El primer alineamiento que haces son las fechas. Luego de ahí vas a los conceptos de los recibos. Tienes que identificar. Y lo que no indica o no guarda una relación directa o lo que no indica expresamente que están relacionados a esto, ahí es donde empieza el debate, ¿no? De cómo aseguramos esto. Y ahí se busca la contabilidad. A ver, toda la información de gastos legales, cómo se estructura. Si esta es una bolsa general de la empresa, es complicado. Es difícil. O a veces lo tienen relacionado hacia una persona, por ejemplo. O un centro de costo, ¿no? De repente en este centro de costo me había